Saludos, ¿cómo están? Qué bueno, nos alegra compartir este espacio con ustedes, donde estaremos dando continuidad a este significativo seminario. Como mencionaba Pedro Pablo, ahora tendremos la oportunidad de desarrollar el abordaje psicopedagógico de la educación inclusiva. Y para ello estaremos contando con 3 especialistas. La primera es licenciada en Educación Orientación Académica, con una maestría en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. Actualmente es orientadora en la escuela primaria Eliseo Grullón y maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ella es Elaine Maite Castillo Polanco. Un aplauso. De igual modo, nos acompaña la licenciada en Psicología Clínica, con una maestría en Terapia Familiar. Actualmente es quien coordina el equipo multidisciplinario del CONANI adscrito al Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes, terapeuta familiar en el Centro Neuropsicológico y Desarrollo Integral Neurovida, y actualmente es facilitadora de la Universidad Abiertas para Adultos UAPA. Ella es Wildania Peralta Rodríguez. Para completar este panel, estaremos recibiendo la licenciada en Psicología General, con una maestría en Neuropsicología Clínica, con entrenamientos en el West Global Rehabilitation Hospital Neurobehavior Institute de Miami, Florida. Actualmente es la directora del Centro Neuropsicología y Desarrollo Integral Neurovida y es encargada y facilitadora de la Escuela de Educación en la Universidad Abiertas para Adultos UAPA en el recinto Cibao Oriental. Recibamos con un fuerte aplauso a Ilanis Echavarría. El esquema de este conversatorio lo estaremos desarrollando de la siguiente forma. Las especialistas estarán abordando diferentes tópicos sobre el tema. Es oportuno que ustedes vayan enlistando cualquiera de sus inquietudes para que al final estas puedan ser respondidas. Como es de conocimiento general y hemos visto en el desarrollo de la mañana, la atención a la diversidad es de vital importancia para la construcción de una sociedad mucho más justa. Y estos no se enmarcan solamente en situaciones psicopedagógicas. Esto tiene que ver con la incorporación de valores en convivencias en los seres humanos. Es por ello que ahora cederemos el espacio a las especialistas que estarán desarrollando la educación inclusiva desde un abordaje psicopedagógico, familiar y cognitivo. Cedemos los micrófonos a Elaine Maite Castillo Polanco. Después de escuchar a Jorge, uno se queda como, ¿y con qué no vamos a comer todo esto? Pues nosotros le vamos a decir un poquito, ¿verdad? Vamos a tratar de introducir cómo vamos a digerir la educación inclusiva desde la psicopedagogía, desde el ambiente familiar y desde lo cognitivo. Entonces, la psicopedagogía tiene que ver con esa manera de la psicología de explicarnos los métodos que nos van a ayudar a mejor enseñar. O sea, es un conjunto de la psicología y la pedagogía para el mejoramiento de la enseñanza. Decía quien nos antecedió, los maestros de esta generación no tienen la preparación para los estudiantes de la generación de hoy. Entonces yo decía, bueno, estamos un poco complicados, pero qué bueno que decía el chico que vamos a hacer, pues prepararnos y prepararnos. Es lo único que podemos hacer. Entonces yo me imagino que ya ustedes saben que la educación inclusiva tiene que ver con ese acogimiento de todos por igual a nuestras aulas, a nuestras escuelas, a nuestros colegios, porque esas políticas públicas no solamente se enmarcan al sector público, sino que están también destinados al sector privado. O sea, las mismas leyes de educación que están orientadas a esa inclusión a la escuela pública
también son orientadas a los colegios. Porque a veces dicen, no, que en el colegio dijeron tal cosa, no, que en el colegio. Esas políticas y esas leyes deben ser también acatadas en los centros privados. ¿Qué sucede entonces con la intervención psicopedagógica? La intervención psicopedagógica es una línea que se trabaja desde los departamentos, ahora unidad de orientación y psicología de las escuelas. Nosotros los orientadores, junto a ustedes los docentes, vamos a hacer un equipo multidisciplinario para trabajar con nuestros niños. Y qué bueno que explicaba el doctor que no solo se trata de esas situaciones físico-motoras, porque son esas dificultades o esas discapacidades las que podemos ver, pero ¿y de aquella que no podemos ver? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos damos cuenta que el estilo de aprendizaje de un niño no es al ritmo de la mayoría? O está por debajo o está por encima, que también necesita apoyo. Porque a veces quisiéramos, yo quisiera que todos los niños sean superdotados. Pues también es una dificultad. Lo correcto sería que tuviéramos en la media, ni por debajo de la norma que se ha establecido, ni por encima de la norma. Alguien preguntaba ahorita, ¿qué estamos haciendo como ministerio o qué está haciendo el Ministerio de Educación? El año pasado, el Ministerio de Educación diseñó este manual, se titula El apoyo psicopedagógico en los centros educativos. Es un manual que dicta las líneas de seguimiento de todo el apoyo psicopedagógico para los niños que tienen una necesidad educativa especial. Desde la entrevista inicial hasta el cierre del informe que usted va a hacer, está escrito en ese manual. Y esos son avances que nos está dando el Ministerio de Educación. Que antes teníamos que trabajar a mano pelada, ahora tenemos herramientas que podemos utilizar para el abordaje de estos niños. ¿Qué le corresponde entonces al maestro de aula? La detección, identificar. Este niño tiene algo diferente. Claro, todos somos diferentes, pero algo que necesita apoyo educativo especial. Entonces voy a hacer una ficha, un levantamiento de eso que está dificultando que mi estudiante pueda lograr las competencias establecidas para el grado. Voy a levantarlo y lo voy a referir a la unidad de orientación de mi centro educativo. Entonces, la orientadora, cuando le llegue esta situación, este caso, ella sabe qué va a hacer. Entonces, va a evaluar, va a observar, va a hacer una observación del aula, va a hacer una observación del contexto familiar que mi compañera Wildania va a explicar, vamos a evaluar lo cognitivo, que lo va a explicar Ilanis, y vamos a condensar todo eso. Las orientadoras, no todas, tenemos la capacitación de intervención psicopedagógica. O sea, nuestro trabajo se enmarca en la detección. Cuando son trabajos que necesitan terapia, se refieren a psicología. En mi caso, que tengo la especialidad de intervención psicopedagógica, sí lo puedo trabajar. Psicopedagogía, no conducta de terapia conductual ni terapia familiar, nada de eso. Nada de entrarnos a cosas que no sabemos. O sea, los orientadores, porque ustedes después le van a exigir a sus orientadores. Los orientadores tienen la capacidad y dentro de sus funciones está la detección, o sea, verificar qué tiene este niño, si yo lo puedo trabajar o no. Lo voy a referir a psicología, lo voy a referir a un neurólogo, lo voy a referir a un oftalmólogo, lo voy a referir al CAT, que Yarilyn explicó perfectamente aquí sus funciones, me imagino, ¿verdad? Nosotros también trabajamos de la mano con el CAT. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Entendiendo primero que todos somos especiales, todos tenemos capacidades diferentes, todos aprendemos de manera diferente. Entonces, ustedes, ya nosotros adultos, entonces nos damos cuenta, porque siempre el mismo examen, si me lo dieran oral, pues para mí fuera más fácil. Entonces, cuando tú vayas a las aulas, piensa que hay un niño que está ahí sentado que quisiera que su examen sea oral. Que hay un niño que está cansado
porque su actividad física le pide que ya a los 45 minutos él tiene que pararse. Hay que cantar una canción, hay que moverse. Y ustedes están sentados aquí porque ya ustedes han condicionado su capacidad y su raciocinio que venían a un seminario. Pero como yo le explico a un niño de 6, de 7, que yo tengo que pasarme 8 horas en la escuela sentado, con 2 recreos nada más y que desde que toque el pito hay que entrar. Entonces, para todo eso necesitamos una intervención. Condicionar a nuestros niños que antes iban a la escuela 4 horas, ahora van 8. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un abordaje de inclusión para nuestros niños. O sea, muchas veces tenemos los niños integrados a la escuela, pero no incluidos. El hecho de que mi niño que tiene una discapacidad física motora, tiene una discapacidad intelectual, vaya a la escuela, no necesariamente está integrado. Porque a veces lo que se está dando ahí no le permite a él desarrollar las competencias que él requiere, aunque esté yendo a la escuela. Entonces, no hay tal inclusión. O sea, está integrado porque va, pero no se está incluyendo en el proceso para que pueda superar lo que le impide aprender. O sea, la psicopedagogía trata de reducir eso que me impide aprender, sea físico, sea intelectual, sea del contexto del aula, sea familiar, o sea, cualquier situación que represente una barrera para yo aprender, la psicopedagogía interviene para que eso pueda disminuirse y yo pueda aprender como lo están haciendo todos mis compañeros. ¿Me doy a entender? Ok, que yo lo veo tan así de todos. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué vamos a hacer? O sea, a partir de este seminario, ustedes tienen que pensar diferente. O sea, no podemos seguir acumulando certificados y papeles. Nosotros debemos impactar nuestro medio. O sea, hoy ustedes tienen que salir con la idea de inclusión, porque quizás ustedes van a tener niños en sus aulas que necesitan un apoyo, pero ustedes pueden tener hijos que necesitan un apoyo. Y nosotros quizás también necesitamos un apoyo. Entonces, desde las escuelas, desde las aulas, debemos propiciar que ese ambiente sea apropiado, que ese ambiente sea acogedor, que ese ambiente tenga oportunidad para todos. Igualdad de oportunidades para todos. La educación es un derecho para los niños y está planteado en los derechos humanos, en la ley de educación, en todas las leyes escritas en República Dominicana están perfectamente diseñadas. Ahora, nuestra función es hacer que esas leyes se cumplan y tengan validez, que lo que está planteado en un papel pueda entonces verse en la práctica. ¿Qué va a pasar entonces con esa línea de intervención que vamos a seguir? Debemos darle seguimiento como docente. Después que lo llevamos a orientación, nosotras debemos preguntar a la orientadora, ¿qué pasó con el niño? ¿Qué yo debo hacer ahora desde el aula? ¿Cuáles son las recomendaciones para mí como maestra? ¿Qué debo trabajar? ¿Cómo lo voy a trabajar? Porque la mayoría de nuestros niños que tienen una necesidad educativa especial desertan y eso es lo que no queremos. Que nuestros niños pues se vayan de la escuela, que nuestros niños pues no se queden a terminar el proceso educativo. Es por ello que entonces debemos dar el seguimiento desde la escuela, desde la casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento familiar? Wildania se lo va a explicar ahora. Yo me quedé mirando al niño que está correteando por aquí. Exacto. Como cuando nadie estaba pendiente a que ese niño estaba por aquí, todo el mundo estaba mirando a Elaine. Estábamos como atendiendo todos a lo que ella estaba diciendo, que era un asunto sumamente importante. Pero cuando comenzaron a rastrear al niño para quererlo sacar de circulación, porque posiblemente ese niño tiene, qué sé yo, no, me disculpa la madre, pero podría decir tiene tal vez un déficit de atención, tiene hiperactividad,
es muy reactivo, no le gusta estar sentado, tiene mucho rato aquí, decía Elaine. ¿Cómo yo le digo a un niño que va a durar 8 horas en un sitio tranquilo? Entonces, cuando nosotros vimos el niño moviéndose mucho y alguien lo comenzó a rastrear, inmediatamente Elaine, ¿tú saliste de circulación? Como que todo el mundo estaba, agárrenlo, agárrenlo. Señores, es la falta de capacidad que muchas veces nosotros tenemos para comprender la mentalidad de un niño. Y si ese niño es una persona completamente, por decirlo así, entre comillas, normal, porque es el concepto que nosotros conocemos de lo normal y lo anormal, imagínense ustedes qué le pasa a un niño que pertenece a un sistema familiar y que necesita o que tiene una necesidad de atención específica. ¿Cómo reacciona esa familia? Lo primero es que la familia es un sistema, como todos los sistemas, y yo casi siempre hago alusión a los sistemas del cuerpo, el sistema circulatorio, sistema digestivo, que está todo concatenado y todo funciona en base a lo que hace el otro. La familia es igual, la familia es un sistema, porque es un grupo de organismos que actúan y se influyen mutuamente. Entonces, la familia es un sistema abierto y activo. La mayoría de las personas cree que la familia todo el tiempo está en una condición estable a lo largo del tiempo. La familia es abierta y es activa. La familia interactúa con los subsistemas que tiene, el subsistema parental, el subsistema conyugal. La familia interactúa y asimismo interactúa con los sistemas de afuera. Entonces, la escuela, ¿qué es? Otro sistema que está fuera de la familia. ¿Qué pasa con una familia que tiene un niño o un miembro con una necesidad específica? Lo primero es que tener una necesidad específica para la familia implica una cantidad de estrés altísima. Imagínense ustedes que van a ser un niño en esa familia y que el doctor le dice, mire, ese niño tiene problemas neurológicos, o ese niño se visualiza con problemas en las extremidades, o una persona que dentro de la familia es diagnosticada con una necesidad específica. ¿Cómo esa familia necesita asumir todo esto para reajustar todo su funcionamiento en base a esa necesidad? Y eso causa un estrés enorme. ¿Alguien aquí pertenece a una familia que tenga un miembro con necesidad específica? ¿Saben lo que significa, verdad que sí? Es terrible. Entonces, para el sistema familiar, lo primero, el estrés. Lo segundo, la etiqueta. Tengo 10 minutos, no puedo ponerme a, ¿verdad?, dispensar todo eso. Ustedes saben lo que es el estrés. Es la sensación de que va a pasar algo malo, de que estoy pasando por una situación incómoda. Los niveles de tensión comienzan a aumentar, los conflictos comienzan a ser más frecuentes. Entonces, ese estrés, siguiendo con la etiqueta. La etiqueta significa un papel que tiene aquí la persona con la necesidad específica de que es cojo, de que es hiperactivo, para hablar de situaciones que tienen que ver con la psiquis, no tanto con lo que vemos, de que es ciego, de que es sordo. Entonces, esa etiqueta hace que se genere otro elemento que es la segregación. La segregación es, tú tienes que estar en un espacio, en el espacio tuyo, no te muevas de ahí, porque si te mueves de ahí, tú vas a interrumpir el funcionamiento normal de todas las cosas. Entonces, la segregación hace que la persona cree un autoconcepto específico. O sea, yo soy el que no puede, yo soy el que necesita todo el tiempo que lo atiendan, yo soy el que está, qué sé yo, haciendo que la familia se enoje, se desbarate, crea situaciones de tensión. Y esa persona crea o comienza a establecer un círculo vicioso. Es como un bucle. La familia comienza a llenarse de estrés por la reacción, la persona comienza a sentirse mal, a ser mal visto tanto social como familiarmente. Y entonces el nivel de funcionamiento, de integración y de adaptación de esa persona con esa necesidad específica y de toda la familia comienza a dificultarse. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los factores protectores del sistema familiar con un miembro con una necesidad específica?
las redes de apoyo familiares. Usted tiene que ver si su sistema familiar es desligado, solitario. Ustedes saben que hay familias que, por ejemplo, se mudan de una ciudad a otra y solamente está el papá y la mamá y los hijos, y por ahí ni un tío, ni un abuelo, ni un familiar, ni un amigo cercano, nadie. E imagínense que le nace un hijo con una necesidad específica. ¿Qué va a hacer esa persona? Se siente sola, se siente cargada, estresada. Entonces, las redes de apoyo son fundamentales. La adaptación que necesita el sistema familiar para poder encontrar el equilibrio. Todos los sistemas están caracterizados por criterios, y uno de ellos, que para mí es uno de los más importantes, es la homeostasis. La homeostasis es lo que permite que el mismo sistema se esfuerce por mantener un equilibrio constante. Entonces, la familia, que puede estar compuesta por una madre y sus hijos, por una madre, un padre y los hijos, o puede ser una abuela, una madre y sus hijos, las familias son diferentes. Tiene que encontrar la capacidad de tener el equilibrio para los miembros de adentro y también para la sociedad. Que las necesidades de todas las personas que pertenecen a esa familia estén siendo cubiertas, porque ese es uno de los déficits que muchas veces se notan. Las familias con un miembro con una necesidad específica se vuelcan hacia ese miembro y se olvida la esposa de que tiene una relación de pareja con ese hombre. Se olvida esa mujer de que tiene una vida, de que tiene necesidades de autorrealización, de disfrute, de recreación. Y entonces todas estas limitaciones comienzan a cargar a uno, y cuando uno se hace el fuerte, no lo expresa así verbalmente, comienzan a llenarse, el cuerpo comienza a llenarse de tensión, y uno no lo nota porque muchas personas, como estamos ya predeterminados o predispuestos a ser gente fuerte, nosotros vivimos en un sistema, como acababa de decir el magistral viceministro, que nos llena de desesperanza. Y yo decía, bueno, señores, yo le dije a mi compañera, bueno, aquí se va todo el mundo pensando, mañana va a haber un tsunami, ¿para qué yo voy a vivir? ¿Para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo me voy a dedicar a mi familia? Como quiera yo me voy a morir, porque la mitad en agua se va a ir. O sea, es como... Pero realmente, al final, cuando él dijo, hay que trabajar todos los días, yo creo que las familias también tienen que trabajar todos los días para normalizarse, para estabilizarse, para cubrir sus necesidades de cada miembro, y de esta forma encontrar la manera de enfrentar la sociedad que tantos desafíos le tiene a la gente normal, imagínense, o a la gente con su funcionamiento, ¿verdad?, completo. Imagínense ustedes a las personas con una necesidad específica de aprendizaje o de cualquier otro tipo. Muchas gracias. Muy bien. Imagínense ustedes, ahora tenemos que ligar todo esto a la neurociencia. Qué reto, ¿eh? Bastante. Para tener un punto de partida, vamos a preguntarnos con qué aprendemos. Por ejemplo, si yo te corto las uñas y la boto a la basura, ¿tú puedes aprender? Sí. ¿Sí? Si yo te corto un brazo a ti y lo boto a la basura, ¿tú puedes aprender? Sí. ¿Y si tú quedas ciega? ¿Puedes aprender? Entonces, ¿qué es lo necesario para aprender? ¿Tener qué? Un cerebro. Es lo único imprescindible para tú poder adquirir aprendizaje o nuevos conocimientos. A ti te puede faltar un brazo, a ti te puede faltar un pie, a ti te puede faltar la audición, a ti te puede faltar el habla, a ti te puede faltar lo que sea, pero tú vas a tener la capacidad de aprender si tú tienes un cerebro. Y todavía no he visto el primer ser humano viviendo sin cerebro. ¿O ustedes sí? Yo no. Si ustedes encuentran uno, me avisan. Para yo, claro, porque yo quiero ver eso, ¿verdad? Un ser humano viviendo sin cerebro. Entonces, decimos que lo imprescindible para aprender es un cerebro, sin importar la condición. El simple hecho de tú tener un cerebro ahí adentro, tú tienes la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. En educación inclusiva podemos encontrar de todo, porque en países más desarrollados tenemos aulas inclusivas solamente para trastorno del espectro autista. En otros países tenemos aulas inclusivas solamente para TDAH, o solamente para discapacidad visual, o como lo quieran llamar, porque ahora hay tantos términos que uno ni sabe qué es lo que va a decir. Entonces, aquí en República Dominicana, estamos aquí, ¿verdad? Eso no es así. En una aula inclusiva usted tiene de todo en una misma aula. Un muchachito que le falta un pie,
un muchachito que tiene discapacidad intelectual, como usted le quiera llamar, o un niño que no ve. De todo usted tiene, un niño con problemas de conducta que no deja dar la clase. O sea, dentro de una misma aula tú tienes de todo un chin. Pero ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Qué tienen? Son personas, pero tienen un... Entonces, el hecho de que estén en educación inclusiva nos da a entender que por el hecho de que tienen un cerebro, pueden aprender. Tienen la capacidad de aprender, sin importar la condición física o neurológica que tengan. Tienen la capacidad de aprender. Entonces, podemos decir que es lo único que necesita una persona para aprender. Tener un cerebro, sin importar la condición que este cerebro tenga. Entonces, nosotros estamos programados, nuestro cerebro desde que nacemos está programado para adquirir aprendizaje. Tú no tienes la opción de decidir yo no voy a aprender, porque eso está neurológicamente programado. Tú no puedes decir no, yo no voy a aprender nada en la vida. Mentira. Diariamente tenemos que adquirir aprendizaje. No es que yo digo que no voy a aprender o que mi papá me dice que tú no vas a aprender. Es que eso es obligatorio, eso es natural, eso viene de fábrica. Tu capacidad de aprendizaje viene de fábrica. Entonces, en neuropsicología hay un concepto que se llama plasticidad cerebral, que es nuestra capacidad de cambio o adaptación. O sea, ok, que yo quizás me hicieron una evaluación y salí con un coeficiente intelectual de tanto y tengo una capacidad cognitiva bajita. Pero ¿y la plasticidad cerebral? ¿Qué nos dice? Que cada día usted puede hacer nuevas conexiones neuronales. Cada día usted puede tener plasticidad cerebral. Entonces, aunque ellos tengan una condición neurológica, cada día pueden adquirir nuevas conexiones neuronales que le permiten adquirir esos conocimientos que antes no tuvieron. Esta plasticidad cerebral tiene dos componentes importantes. Número uno, la genética. Ahí no nos podemos meter porque eso es lo que usted trajo de fábrica y su genética no la podemos cambiar. O sea, su genética es su genética. Número dos, nuestro medio ambiente, que tanto a ti te estimularon. ¿Cómo fueron tus maestros? ¿Cuáles fueron tus componentes en tu medio ambiente que permitieron que esa genética, que esa base, tú la construyeras a diversos aprendizajes? Porque el aprendizaje, ya le dije que eso viene programado en el cerebro, o sea, tú tienes que aprender sí o sí cada día, aunque tú no te dispongas. Cada día tú vas a aprender, porque estamos vivos y tenemos cerebro. Bien, entonces, como les decía, cada día podemos hacer nuevas conexiones neuronales. Nuestro método tradicional para el aprendizaje es memorizar. Y no es la manera adecuada de aprender. Diversos estudios científicos en neurociencia nos dan a entender que memorizar no es, o sea, tú agarrar una línea y empezar y repetirla, y repetirla, y repetirla. ¿Cuántas exposiciones ustedes no se aprendieron así? La hicieron y no se acuerdan ni papa de lo que hablaron ese día. Yo, muchísimas, yo me embotellé para salir del paso porque somos estudiantes. No me venga con eso, no, que todo lo que yo expuse me acuerdo. Mentira, eso no es así. Entonces, nuestro cerebro se ha descubierto que nuestro cerebro no almacena la información como tal, sino que almacena la conexión neuronal que usted hizo en el momento en el que se intentó aprender algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted usa el método tradicional, se lo va a aprender ahí a corto plazo, en su memoria a largo plazo, pero no se le va a formar un aprendizaje, porque no es el método adecuado para aprender. Para nosotros poder hablar de educación inclusiva, que es el tema de este seminario, tenemos que entender que es necesario aplicar nuevas estrategias que nos permitan a nosotros ayudar a entender cómo aprenden los niños y todo el mundo, o sea, cómo el ser humano puede aprender. Entonces, en neurociencia explicamos que el aprendizaje no es repetición. El aprendizaje tiene varios factores que inciden. Número uno, la sorpresa. Número dos, la novedad, el trabajo en equipo, lo llamativo. O sea, yo me paro aquí a hablar y hablar y hablar y no me estoy moviendo y no me pongo a preguntarle y no me pongo como que a que ustedes estén pendientes a ver qué es lo que yo voy a decir. Ustedes le van a entrar por ahí, me van a escuchar porque no pueden hacerse así, porque eso es mala educación, ¿verdad? Pero le va a entrar por ahí y le va a salir por aquí. En cambio, si cuando enseñamos algo, introducimos a esa enseñanza
materiales que activen el grado de sorpresa, materiales que activen su interés en aprender algo nuevo, entonces ustedes van a prestar más atención. La neurociencia podríamos decir que ya está confirmado que cuando tú aprendes algo llamativo o que tú entiendes como nuevo, esa conexión neuronal que tú haces es más profunda. ¿Y qué va a pasar? Tú lo vas a guardar, tú lo vas a recordar, tú te lo vas a aprender. Pero si eso a ti no te llamó la atención, si eso a ti te dio 2 más 2, 4, ¿usted cree que usted lo va a recordar? Entonces, ¿cómo podemos llegar a un aula con un sinnúmero de situaciones y condiciones educativas especiales, que TDAH, que espectro autista, que discapacidad, de todo en una misma aula, con una misma metodología de enseñanza, cuando les estoy explicando que cada uno de ellos tiene una velocidad de procesamiento diferente, tiene una capacidad de almacenamiento diferente, tiene intereses diferentes? A un niño tú le puedes entrar al aprendizaje con una imagen y a otro no, o con algo auditivo y a otro no, porque cada uno de nosotros formamos nuestros intereses en base a nuestras experiencias, en base a cómo vamos creciendo. Entonces, es un reto realmente, porque uno como maestro dice, Dios mío, yo tengo que ingeniármela para ir a una aula de clase y ver cómo yo voy a lograr que todos mis estudiantes aprendan como cada uno de ellos aprende. Dirá ustedes, pero bueno, y la NIS, yo tengo 35 estudiantes en una aula de clase, yo no puedo hacer 35 estrategias de enseñanza. Estábamos claros de eso. Pero sí les exhorto a que, por ejemplo, ustedes entren a la aula de clase, evalúen cómo es el aprendizaje de ese curso, y no el método que tú entiendes no es necesariamente con el que ellos van a aprender. Recuerden que todo va a depender de qué tan profunda sea la conexión neuronal que haga esa persona. Si usted no llamó el interés, si usted no despertó el factor sorpresa o el factor novedad, nada va a pasar. Simplemente te va a escuchar y no va a pasar ningún aprendizaje. Ustedes mismos, por ejemplo, cuando van a una charla o cuando van a una clase y van con la predisposición de que ya lo que te van a dar ahí tú te lo sabes, no vas con ese factor sorpresa de que tú puedes aprender algo nuevo, aunque ya te dieron esa clase. Entonces, cuando tú te predispones a que ya eso tú te lo sabes, o a lo que una persona te va a decir, ya tú lo sabes, y tú entiendes que no te va a decir nada nuevo, tú te cierras. Y a veces puede ser que sí te diga algo novedoso, que sí te dé algún nuevo aprendizaje, pero como tú estás ya predispuesto, tú no lo vas a adquirir. Proponemos una serie de pasos, que es lo que entendemos que nos ayuda a aprender. Ya dijimos, ¿verdad?, que nuestro método tradicional es repetir, repetir y repetir, lo memorizamos, lo decimos y ya creemos que lo aprendimos. Y no es el método correcto. En neurociencia tenemos un ciclo de aprendizaje. Número 1, nos llega la información. ¿En medio de qué nos llega la información? ¿A través de qué? De los sentidos. La información la obtenemos solamente a través de los sentidos, o escuchando, o viendo, o hablando, o tocando, o oliendo. Pero toda la información es a través de nuestros sentidos. Entonces, una vez que esa información llega, escuchen bien el proceso. Si ese proceso no se da y usted nada más recibió la información, usted no aprendió. Debe continuar este proceso para que su cerebro pueda codificar y guardar ese aprendizaje, o guardar la conexión neuronal. Como le dije, no se guarda la información, sino la conexión que tú hiciste al momento que te aprendiste eso. Te llegó la información. Luego, el segundo paso es darle significado a esa información. Ok, me llegó esta información, entonces ahora yo tengo que entender qué es eso, pensar, analizar qué es esto qué es eso que yo estoy viendo, tratar de que mi cerebro lo pueda asimilar. Es nuestro segundo paso. Luego, el tercer paso es hacer una conceptualización abstracta, o sea, hacer correlaciones. Decir, bueno, yo puedo correlacionar esto con aquello, y entonces empiezo a crear nuevos conceptos con algo que yo aprendí, porque lo relaciono con algo que ya yo sabía. Entonces ahí ya vamos entre pasos. Número 1, obtengo la información mediante todos mis sentidos. Número 2, le doy un significado a esa información. Número 3, hago relaciones. Y número 4, lo pongo en práctica.
si ya yo lo sé, vamos a un ejemplo que todito sabemos, ¿verdad? Cocino un arroz. Yo no sé quién no sabe cocinar un arroz, pero quien no sabe, preste atención para que sepa cómo cocinar un arroz, ¿verdad? Cocinar un arroz. Vi a mi abuela cómo se hace un arroz. Yo vi que ella primero le echó esto, le echó lo otro, y ya yo veo. ¿Por dónde entró ese aprendizaje? Por la vista y también por el oído, porque al menos mi abuela empieza a decirme, mira, le echa tal cosa, no le eche esto, y por ahí se va. Entonces, estoy utilizando mis sentidos. Entonces, en mi cabeza yo empiezo, ok, entonces, para hacer un arroz, yo tengo que primero echar tal cosa y demás. Luego yo correlaciono y empiezo, pero para yo hacer un arroz con maíz, nada más le tengo que echar maíz. Y ya hice un arroz con maíz. Entonces, luego yo lo pongo en práctica y no voy a aprender cómo hacer un arroz. Ya, ahí está el proceso, fácil y sencillo. Entonces, vámonos a la educación inclusiva. Usted está en el aula y llegó con la clase. Y habló ¿de qué? Dígame un tema, yo realmente no trabajo en educación, un tema. Vamos a hablar de las plantas. Y habla y las plantas, y qué sé yo cuánto, y que no me sé tanto los tipos de plantas, pero las hojas, la raíz, el tallo, exacto. Ok, entonces la planta tiene tal, y habla 2 horas hablando, cuando el ser humano nada más tiene capacidad de sostener la atención 20 minutos, valga la redundancia, y duramos horas hablando de las plantas, y mandamos a ese muchachito para su casa. ¿Usted cree que aprendió de la planta? En cambio, si usted llega al aula con una planta, y lo pone a ellos a que verbalicen qué es lo que usted está hablando. Y entonces, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Y cuál es la parte de la planta? Toma, ven, tócala. Aunque la desbarate, que imagínate, la va a desbaratar la mayoría. Pero lo pone a él a que te escuche, ¿verdad? Tú le estás dando la información porque te está escuchando y te está viendo. Luego, a que él le dé significado a eso y diga, ok, esto es una planta, tiene tal cosa, la puedo tocar. Y luego entonces él diga, bueno, si esta planta tiene hoja, tronco o tallo y raíz, entonces la de mi casa también tiene lo mismo. Y ya va entendiendo que toda la planta tiene los mismos componentes. Y después viene a y se lo explica a otro amiguito y ahí están los 4 procesos. ¿Me entienden? Entonces es una cuestión de usted entender que tenemos que entrar en nuestra pedagogía o en nuestras aulas las nuevas alternativas que la neurociencia nos da. Ya hoy no podemos sacar la neurociencia de parte. En todas partes vemos el prefijo neurociencia o neuro, que neurolingüística, que neuromarketing, que neuropsicología y neuro qué sé yo cuánto y neuro qué sé yo cuánto. Es que es necesario entender cómo nuestro cerebro asimila cada una de las partes de nuestras vidas, porque nosotros nos componemos principalmente por un... Muchas gracias. Realmente cabe destacar que nosotros nos hemos nutrido en la tarde de hoy, nos hemos nutrido porque han sido unos enfoques, unos aspectos que nos van a hacer ver un panorama distinto de lo que es la educación. Para eso es preciso destacar que cuando abordaron las panelistas la educación inclusiva, desde el enfoque psicopedagógico, vimos que podemos detectar ese apoyo educativo específico que se necesita para que el estudiante pueda alcanzar las competencias deseadas en su nivel correspondiente. De igual forma, en el enfoque familiar, visualizamos que la educación a partir de un sistema, donde esto no se trabaja como una situación aparte, sino globalizada, y se necesitan redes de apoyo. Familiares, que lo destacaron, pero siendo también partiendo de que la familia debe tener ese equilibrio para poder alcanzar ese objetivo, esa tranquilidad, y que esa persona que tiene esa necesidad específica pueda desarrollarse. Y ahora en el nivel cognitivo que Ilanis nos acaba de nosotros plasmar ejemplos drásticos que pueden ser palpables por cada uno de nosotros, vemos que todos tenemos la capacidad para aprender. Esto no es exclusivo, sino que todos tenemos un cerebro, nadie está exento a recibir educación y por tanto todos podemos ser educados. Es por tanto que vamos a dar otro gran aplauso a estas panelistas que nos han enriquecido, pero llegó el momento más
bueno del caso, ¿verdad? Son las preguntas donde quedaron cualquier lagunita. Las lagunas, si hubo algunas lagunas, algún concepto. Todos pensaron en comida, ¿verdad? Después de las preguntas vamos a esa parte. Vamos a aprovechar esta sección. El tema estuvo bien interesante y bien impactante, que vamos a dar paso a 5 preguntas. 5 preguntas, por favor. Entonces quiero que aprovechen la oportunidad. Buenas. Las orientaciones creo que fueron muy claras y muy precisas. Nos ayudarán tanto en nuestra vida diaria con nuestros familiares, como también en las escuelas. Lo que sí me gustaría saber es, porque yo tengo mi caso, que tengo mi hermano con dislexia. Él tiene 33 años, pero en ese tiempo, cuando él nació, no habían ayudas. No sabía, mi mamá no sabía a dónde ir, perdón que estoy dando la espalda para acá. Mi mamá no supo a dónde ir, había solamente, me recuerdo, un colegio privado en Puerto Rico en ese tiempo, pero mi mamá no podía costearlo. Entonces mi hermano nunca aprendió a leer ni a escribir. Él lo único que escribe es su nombre, pero sabe identificar todo. Él tiene la licencia de guiar en Estados Unidos y aquí. Él sabe correr de una ciudad a otra porque él identifica las salidas y él memoriza una dirección. Ustedes me entienden, aunque él tenga un tipo de dislexia, no pudo desarrollar unas cosas, pero sí pudo desarrollar otras. Entonces ahí es que entra la neurociencia, creo yo, ¿verdad? Lo que sí me gustaría saber, si hay alguien, si alguno de nosotros tenemos algún familiar, tenemos niños que vemos que no están aprendiendo, o que la maestra dice, mire, ese niño tiene una condición, ¿dónde debemos llevarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿El ministerio tiene algún departamento o algún lugar donde podamos llevar nuestros niños? Esa era mi pregunta. Muy buena intervención. ¿Quién va? Elaine. Bien, es como yo les explicaba en un primer momento, quien detecta, sea el maestro o el mismo familiar, sea madre, padre o tutor, puede derivar el caso a orientación del centro escolar. Entonces, la orientadora hace el levantamiento mediante observación, entrevista, y entonces sabe si lo puede trabajar ella o lo refiere al CAT, a psicología, a pediatría o a neuropsicología, que ahora tenemos el Centro de Neurovida, págame la publicidad, entonces, que tiene ILANIS, y podemos entonces identificar este caso y ver qué podemos hacer. Pero ese es el protocolo a seguir. Incluso aquí en Nagua, los psicólogos no te atienden si tú no llevas un referimiento de la escuela. Por eso tiene que el padre o el maestro referirlo primero a la unidad de orientación del centro educativo. Y ya la orientadora hace el referimiento del lugar. Apoyando lo que acaba de decir Elaine, eso es en caso de que el niño esté en la escuela, pero por ejemplo, en el caso del hermano de Luz, que el niño, que ya no es un niño, no está en la escuela, no tiene una orientadora que lo identifique, que lo detecte y que lo pueda referir, entonces sí, hay unidades, aquí en Nagua solo conozco 2, que es rehabilitación y el centro que acabo de inaugurar, y ahí entonces se le da atención a sus necesidades, se le evalúa para ver específicamente qué es lo que pasa y luego se le asignan las terapias que necesita. Pero ya en Nagua sí hay. En Nagua hay. En la parte educativa, entonces, tenemos al Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad CAT, que es emanado del Ministerio de Educación. Nosotros somos especialistas en la inclusión educativa dentro de los centros regulares, tanto públicos como privados, y atendemos la parte pedagógica de estos estudiantes y realizamos con el equipo multidisciplinario de los centros educativos lo que es los ajustes curriculares, que ya Elaine lo tocó, lo que es también la evaluación psicopedagógica más profunda y lo que son los dictámenes de escolarización para hacer los ajustes pertinentes para que estos estudiantes accedan al aprendizaje, a la escolaridad y que se inserten a la vida social. A ver, directo a la pregunta, no hay tiempo de presentación.
Nosotros, todos los seres humanos, aprendemos a través de los sentidos. Si tenía una estrategia pedagógica que involucrara actividades físicas y en mi aula tengo a un estudiante que no puede hacer uso de sus piernas, ya tengo que replantearme esa estrategia. Si tenía una estrategia auditiva, le iba a poner una canción para que se aprendieran X contenido y tengo un sordo en la clase, automáticamente tengo que replantearme la estrategia. Si me la replanteo 2 o 3 veces, puede que los primeros, los normales entre comillas, perdónenme por usar el término que no se debe, ya se van quedando atrás porque las estrategias que estoy haciendo para los estudiantes con necesidades específicas están en contra de las necesidades que tenían los primeros. Pareciera que nos están pidiendo a nosotros cosas imposibles. La educación prácticamente es complicado. Y encima de eso está el asunto de que los padres no se prepararon para tener un niño o niña con una condición específica. Ellos tampoco están preparados. Si no están preparados los padres para este evento, si no estamos preparados nosotros como maestros, porque hasta ahora aquí, y perdónenme los maestros, no he recibido la primera materia que me dé por lo menos nociones de lenguaje enseña, por ejemplo. Si no estamos preparándonos para eso, ¿cómo quieren que hagamos una tarea que de por sí es prácticamente imposible? Antes de que las especialistas puedan abordar o den una respuesta a tu cuestionamiento, te debo decir de que no hay nada imposible. Bien, creo que vamos a tratar de tocar el punto de los 3 porque él habló de lo familiar, de la manera en que aprendemos y de lo educativo. Parece utopía, pero no lo es. Y yo particularmente me siento feliz de que Educación haya tomado la decisión de que la escuela sea inclusiva. Porque cuando todos en las aulas somos iguales, es fácil. Yo siento que esto representa un reto para los maestros. El maestro es el profesional que debe estar más capacitado. Y aparte del que debe estar más capacitado, es el que debe replantearse. Y la capacidad creativa del maestro tiene que estar por encima del nivel de la media. Entonces, no te estamos pidiendo una estrategia específica para un alumno. Por ejemplo, en una de mis sesiones de clase de educación superior, yo tengo 2 personas con discapacidad auditiva. 2 personas. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué al semestre y me encuentro con que yo tengo 2 personas que están estudiando educación básica, pero ellos tienen discapacidad auditiva. Hay uno de ellos que habla y yo le logro entender. Hay otro que trata de decirme cosas, pero le entiendo realmente muy poco. ¿Qué hago? Lo que le digo al grupo, le voy diciendo, para la próxima semana hay un examen y lo escribo en la pizarra. Y a ellos 2 le digo, hay un examen. No cambié mi estrategia. O sea, estoy combinándola. Voy a cantar hoy. Si hay uno que tiene dificultad auditiva, traigo la canción en imágenes también. Y canto y muestro las imágenes. ¿Verdad? Porque a veces es más fácil atiza y pizarra, pero es reinventarnos. Es pensar que si fuera yo, me gustaría estar al nivel de todos. Entonces, no es dejar de lado lo que ya están con sus ajustes curriculares o están adaptados al nivel y las competencias. Es que podamos corresponder lo que estamos haciendo para responder a la necesidad de todo el grupo. Aplaudo tu intervención de que los programas de educación no están acorde a los tiempos, no solo en esta universidad. Eso es un mal general. ¿Qué nos cuesta? Especializarnos. Especializarnos. Las licenciaturas ahora mismo son base. Aquí mismo van a dar un taller de lenguaje de señas por CONADIS, empieza el otro sábado, creo. Y yo estoy atormentada porque los sábados yo no puedo, porque a mí me interesa. Entonces, nosotros debemos estar en constante aprendizaje. Y el cuestión de las estrategias, creo que es una de las mayores debilidades del sistema educativo dominicano, son las estrategias.
son las estrategias, porque no sabemos ni siquiera cómo enseñar a los que no tienen ninguna discapacidad. Imagínense cuando nos encontramos con 2 o 3 que aprenden diferente. Incluso te aseguro que en las aulas que tú has estado, que aparentemente no te veo ninguna discapacidad, hay cosas que un día no la aprendiste porque la estrategia del maestro no te llegó. No te llegó. No, yo creo que no hay más nada que decir. Hay una sola cosa que yo quiero resaltar. Aparte de la magistral intervención de Laine, señores, las inteligencias múltiples de Gardner, que no se le han dado, realmente eso es básico. La capacidad de la familia de flexibilizar, porque todos estamos dirigidos hacia un aprendizaje académico, y cuando mi hijo no tiene un aprendizaje académico, no es exitoso, no funciona para la sociedad. Entonces, esa es una limitación que muchísimas veces nosotros mismos tenemos. Entonces, ¿qué yo digo? Si estamos predispuestos y mentalmente, como yo decía al inicio ahorita, el niño que se mueve mucho, a nosotros nos molesta porque nosotros entendemos y está mal visto para mucha gente de afuera y también para nosotros que nos estamos preparando en esa área. Nosotros lo vemos mal. Una persona con una discapacidad o necesidad específica, nosotros la vemos mal. ¿Qué le dejamos a la familia? ¿Qué podemos hacer? Y es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, fomentando todos los tipos de inteligencias para que una persona entienda que si por una condición específica no puede aprender a leer o a tener el ciclo de aprendizaje necesario, puede aprender otra cosa, porque ella decía, y a veces nosotros decimos, ajá, y todos aprendemos. Sí, pero yo tengo un vecino que este nunca aprendió la A. Ok, y solamente es el abecedario que se aprende todo. Hay personas que no pueden aprender el abecedario, sin embargo agarran un radio, lo arman y lo desarman. El hermano de Luz, que no tiene a lo mejor la capacidad cognitiva o el intelecto que tenemos muchos de nosotros que somos disqueletrados, no tiene muchas capacidades de esas, sin embargo él maneja, él vive, se consigue sus novias, tiene hijos, se desenvuelve. Entonces no podemos ser rígidos, inflexibles. Tenemos nosotros que ser los primeros en abrir nuestra mente para que dentro de nuestro sistema familiar, porque muchas veces nosotros queremos cambiar al otro, la familia, el de al lado, el sistema, y cuando nos miramos a nosotros por dentro, estamos completamente bloqueados porque nuestra rigidez no nos deja visualizar el gran amplio marco de posibilidades que se pueden dar dentro del aprendizaje, señores. La joven del fondo. Sí, buena. Mi pregunta es, a la hora de yo tener, por ejemplo, un niño o una niña con una discapacidad y estoy en un lugar como docente dando clase donde no existen las ayudas necesarias para ese niño, el centro, o no hay un psicólogo, a la hora de yo trabajar con ese niño, me gustaría saber si las redes de apoyo pueden ayudar al desarrollo de ese niño junto al docente. Muy bien, mamita. Mira, si quizás tu centro, no sé si hay centros que no cuenten con la red de apoyo, todavía hay centros. Muy bien, si tu escuela no tiene una red de apoyo, es una cuestión de qué tan proactiva tú puedas ser. Porque tú puedes tomar la decisión de ir directamente al departamento de Yarilín o a través de un orientador y pedir que tú necesitas un apoyo para esa necesidad. Por ejemplo, tengo un caso de una escuela de Río San Juan que todavía no tienen el equipo de un aula, creo que se llama aula de recursos, aula de recursos, que es donde están incluyendo a los niños con necesidades educativas especiales. Hay una escuela que no la tiene. Entonces, vienen donde mí para buscar atención psicológica, que se le evalúe, que se le den los tipos de terapia y ver cómo se va a trabajar en la escuela. Entonces, esa madre tomó la iniciativa de ir personalmente al CAT, dijo su necesidad y le resolvieron. Y ya, es una cuestión de ser un poquito proactivo, de ser un poquito creativo. Y mientras tanto, no quedarte ahí y esperar que te den respuesta, porque ellos tienen muchísimo caso, muchísimo trabajo, y no te pueden dar prioridad si tú llegaste ahora y tienen una lista de 20 o 50 casos con la misma necesidad que tú. Tú también puedes ponerte a investigar, tratar de hacer algún curso y utilizar estrategias en el aula que te ayuden a manejar ese caso, mientras el centro que te da apoyo llega. Pero mientras tanto, tú tienes
que buscar estrategias, tienes que ser creativa, proactiva y tratar de incluir todas las modalidades necesarias para que ese niño pueda estar dentro de tu aula de clase. Porque tengo entendido que no se puede sacar del sistema de educación. No lo podemos sacar. Entonces tenemos que adaptarlo. Tenemos que tenerlo ahí y no lo podemos tener ahí boicoteándonos toda la clase. Exacto. Somos nosotros que tenemos que adaptarnos a ellos. Muchas gracias. Un puntito breve, miren. Nosotros somos docentes, pero no podemos hacer nada sin la autorización de los padres. Por eso están los consentimientos informados. Padre o tutor. Si el padre, usted no puede pasarle al padre, él es un menor. Podemos, por así decirlo, obligar al padre a través de CONANI que incluya al niño a la escuela, que lo lleve, que lo inscriba. Pero hay cosas que tienen que hacerlo los padres, que es responsabilidad de los padres. No es función docente, ni función del orientador, ni del psicólogo. Entonces, CONANI, por ejemplo, tiene asistencia social, que visita, tiene un psicólogo, que dan esos servicios. Pero no es nuestra función, porque también no podemos querer hacer la nuestra y la de los padres. A los padres hay que explicarle cuáles serán sus responsabilidades en caso de tener un niño con una necesidad específica de educativa y también que ellos se responsabilicen de su parte. Muchas gracias. Realmente nosotros nos sentimos altamente complacidos. Vamos a tener que cerrar la sección de preguntas por temas de tiempo. Pero sé que todos ustedes yo creo que han quedado con muchas expectativas y también con muchas aclaraciones ya vistas. Agradecemos la participación de cada una de las panelistas que nos han abordado y nos han nutrido en la tarde de hoy. Y cerramos esta sección citando de que nadie está exento a tener una situación específica. Entonces, apoyemos y todos contribuyamos a dar un paso a la inclusión educativa. Con esto cerramos, invitamos ahora a la directora académica Luz Raposo y a nuestra encargada de la Escuela de Educación, Clarisa Cuevas, acompañada de Yarilyn de parte del Ministerio, a hacer la entrega de un presente a nuestras panelistas.